Bienvenidos a la lección número 2. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. La segunda característica de una iglesia saludable la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y asimismo la iglesia se dirigía por medio de ese Espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice que oímos el Evangelio, creemos en ese Evangelio, en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo nos sella. Pero para entender el Nuevo Testamento deberíamos de ir al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, no hacía nada. Pero más adelante vemos en Números capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento guiaba para gobernar, guiaba también para llevar la carga del pueblo. Ahora bien, es interesante porque tú vas a ver más adelante en Jueces capítulo 3 versículo 9, Jueces 3 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Versículo 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 15 jueces en 325 años. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo venía sobre ese juez. El Espíritu Santo le ayudaba juzgar al pueblo, a liderar al pueblo, a gobernar al pueblo y a librarlos en las batallas. Eso era lo que hacía el Espíritu Santo. Continuemos en el tiempo de los reyes, el primer rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Otra versión de Biblia va a decir cambiado en otro hombre. Otra versión de la Biblia va a decir transformado en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, o hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero quiero que vea el versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Lo que quiero que vea allí es que el Espíritu Santo venía y se regresaba, venía y se regresaba. No estaba permanente y no venía sobre cualquier persona, sino solo con personas específicas: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los jueces y ahorita los reyes. Pero Saúl fue desechado. Saúl fue desechado porque cometió 4 errores. Entonces Dios llamó a David, el hombre conforme el corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre Saúl, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces el Espíritu Santo viene sobre los reyes y les ayuda, los empodera a liderar, a gobernar. Pero el versículo 14 me llama la atención: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y si usted se va a dar cuenta, el Espíritu Santo estaba sobre los reyes y los empoderaba, los capacitaba para gobernar, liderar. Pero en el tiempo de los profetas también el Espíritu Santo venía y les ayudaba a los profetas a profetizar, a decirle lo que tenían que hacer en el pueblo. Ahora bien,
Es interesante porque había una profecía en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Esta profecía que sucedió en Joel, en Joel se realiza o se lleva a cabo. Vea, es interesante, pero se lleva a cabo en Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 14. Pero déjenme ver el contexto. Dios profetiza en Joel que iba a venir el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo venía el Espíritu y se regresaba y venía solo sobre personas específicas. En Hechos capítulo 2 versículo 14. Déjenme darle el contexto también. Hechos capítulo 1, Jesucristo se regresa al Padre, pero les dice, no se muevan de acá, de Jerusalén, porque yo les voy a enviar a alguien igual que yo, el Consolador. Y ellos no se mueven. En el capítulo 2 versículo 1 en adelante, viene el Espíritu Santo. Y sucede esto, versículo 14, el capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Del versículo 17 al 21 se repite lo que está en Joel. Y acá se cumple lo que Joel había profetizado, que el Espíritu Santo iba a estar permanente y no solo sobre unas personas, sino que solo todos los que oyeran el Evangelio, que oyeran en ese Evangelio en Jesucristo. Ahora bien, es interesante porque en Hechos capítulo 4 usted, en Hechos capítulo 4 usted va a ver que el Espíritu Santo les ayudaría a los cristianos a hablar de Jesucristo, les daría valor y les daría palabras para hablar. Hechos capítulo 4 versículo del 8 al 13. Hechos capítulo 6, versículo 10 y el versículo 55, el Espíritu Santo les ayudaría a hablar con sabiduría y ver cosas sobrenaturales. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, el Espíritu Santo guía a Felipe a hacer la obra evangelística. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y a Silas entrar y no entrar en ciertos lugares para predicar el evangelio. Romanos capítulo 8, muy importante. Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 14. El Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, Él nos guiará a caminar, a hablar, pensar como Él quiere, no como nosotros vivíamos o queremos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26 nos va a decir cuáles son las características de una persona que tiene el Espíritu Santo. Las personas que tienen el Espíritu Santo viven conforme a ese Espíritu y Gálatas dice cómo debe ser una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Dios le bendiga. Nos vemos a la siguiente lección número 3. Dios le bendiga, bendiciones.